Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Observatorio por invitarnos en esta parte final de esta jornada tan interesante, ¿no? Yo voy a ser breve. Nuestra directora general, Flavia, no ha podido venir y me ha pedido que se acompañe. Y yo quería aprovechar para, rápidamente, para los que no nos conozcáis, al Consorcio de Compensación de Seguros, explicaros a grandes rasgos qué es lo que hacemos y cuál es nuestra función en el ámbito del sector asegurador. Ahora. Bueno, para los que no nos conozcáis, el consorcio es una empresa pública, es una entidad pública empresarial que tiene personalidad jurídica propia. Nosotros actuamos con plena capacidad de gestión. Tenemos recursos diferentes a los del Estado. Tenemos una gran variedad de funciones que ahora os explicaré brevemente y tenemos un carácter complementario al seguro en general, con flexibilidad y con adaptabilidad. Aquí tenéis un resumen de cuáles son nuestras funciones. Yo os diría que os podéis quedar con las más importantes de ellas, que son el seguro de riesgos extraordinarios. Ahora veremos brevemente. El seguro obligatorio del automóvil para aquellas personas que tienen dificultad para acceder al sector privado. Y luego aquí hay unas funciones también que son interesantes y que consisten en que el consorcio, el Consejo de Administración del consorcio, si se produce alguna circunstancia que el mercado y el sector requiera de la intervención del consorcio, el consorcio está habilitado para ello. Por esa vía, el consorcio en el año 2001 empezó a cubrir los riesgos derivados del reaseguro de terrorismo. Esa cobertura de pérdida de beneficios finalmente se consolidó en nuestra legislación y en este momento se cubre el riesgo de crédito de las empresas españolas por la vía del reaseguro. El consorcio siempre está ahí vigilante y pendiente de las funciones que le pueda encomendar el sector o la sociedad. Bueno, brevemente, la función más importante del consorcio es cubrir los riesgos naturales. Inundación es el riesgo más importante, vientos importantes, extremos, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas. Ahora hablaremos brevemente. Este último riesgo pues, es un riesgo inédito, ¿no? De momento no hemos tenido ninguna meteorito que nos haya caído, ¿no? Ni ningún... Y luego hay otro grupo de riesgos que asumimos que podríamos denominar de tipo político-social, terrorismo, afortunadamente ha bajado bastante, y otros riesgos derivados de tumulto popular y de otro tipo. ¿Cuáles son los principios de nuestra cobertura? Pues la solidaridad. La prima tiene una naturaleza tributaria, es obligatorio pagar la prima, es universal, es obligatoria, eso hace que sea una prima asequible. El recargo del consorcio medio es de 18 euros, es una prima asequible y se basa en el sistema de compensación geográfica. Hay zonas con más o menos riesgo de inundación, hay zonas con más o menos riesgo de terremoto y una compensación también en el tiempo. La ausencia de grandes catástrofes en este momento sirve para ahorrar para eventuales futuras nuevas catástrofes y siempre bajo el enfoque de colaboración con el mercado y estando vigilantes a lo que el mercado nos pueda ofrecer o pedir en cada momento. ¿Cómo funciona la cobertura del consorcio? Realmente cuando nosotros contratamos una póliza estamos contratando por un lado una garantía ordinaria que se contrata directamente con la entidad aseguradora privada. Con la libertad de tarifa que tiene, la entidad establece una prima y si el asegurado está conforme, contrata ese seguro y a cambio de ello pues la compañía aseguradora, la entidad, asegura o paga siniestros que puede haber de incendio, de robo y de otras contingencias que tienen las pólizas modernas, ¿no? de multirriesgo. Y por otra parte se contrata también los riesgos extraordinarios, en los que el consorcio sustituye a la entidad aseguradora
El consorcio paga los siniestros que pudiera haber por inundación extraordinaria, por terrorismo y por los demás riesgos extraordinarios que hemos visto hace un momento, a cambio de un recargo obligatorio que está preestablecido por ley y que, si se cambia, tiene que ser mediante una norma reglamentaria. La cobertura del consorcio está definida legalmente, eso yo creo que dota al sistema de seguridad, se sabe lo que hay que hacer desde el minuto siguiente a que ocurra la contingencia y el consorcio actúa independientemente del volumen de la siniestralidad. Eso quiere decir que, por muy grande o pequeña que sea una siniestralidad, si se dan los fundamentos legales que habilitan al consorcio para intervenir, el consorcio va a intervenir independientemente de la cuantía, del tamaño o de la magnitud de la catástrofe. Es una cobertura automática y no hay necesidad de ninguna declaración oficial de zona catastrófica ni nada por el estilo. Aquí tenéis representados en verde los ingresos, en rojo los pagos que hace por riesgos extraordinarios el consorcio. Veis que es un sistema viable, sostenible. La mayoría de los años hay un excedente de prima no consumida en pago de indemnizaciones. Hay algunos años en los que no es así. Veis, recientemente, en el año 2009, hubo una tempestad muy importante de viento. En el año 2011, el terremoto de Lorca. Recientemente, en el año 2021, el volcán de La Palma, aunque no hemos llegado a superar la línea verde. Bueno, esta es un poco la foto. Es un sistema incierto, y eso es consustancial con nuestra actividad, pero sostenible y viable en general. ¿Qué hacemos con toda esa diferencia entre las líneas verdes y las rojas? Pues dotar un fondo de contingencia, que es un fondo de catástrofes, que en este momento tiene una cifra acumulada de en torno a 9.000 millones de euros. ¿Para qué? Pues para futuras posibles catástrofes a las que tengamos que hacer frente. Es importante destacar que el riesgo no se transfiere al mercado reasegurador, podría hacerse, pero no es necesario, y existe una garantía subsidiaria del Estado que hasta el momento no ha sido necesario usar. Aquí tenéis las siniestralidades más importantes que hemos tenido en los últimos años. Bueno, la tempestad Klaus, 500 millones de euros, el terremoto de Lorca, de ese orden. Bueno, sepáis que estamos en una época en la que los riesgos hidrometeorológicos y de la naturaleza pues están adquiriendo una gran importancia, no solo para el consorcio, sino para el sector en su conjunto, ¿no? Y eso se traduce en las cifras de nuestra actividad, ¿no? Bueno, en relación con la pérdida de alquileres, según la clasificación de la ley de la LOSEAR, están integradas en el ramo de pérdidas pecuniarias diversas. Pero este seguro, y lamento decirlo, pero yo creo que no es una mala noticia. Yo creo que es una buena noticia que el consorcio no intervenga en el seguro de alquiler, porque eso quiere decir que el mercado, con todos sus problemas, ¿no?, y con todos sus inconvenientes, y conviviendo también con otros productos que no son seguros y que, por tanto, no gozan de la protección y de las garantías que ofrece a las pólizas de seguro el regulador, ¿no? Pero, en definitiva, el producto funciona, ¿no?, y la intervención del consorcio no es necesaria. Porque para que una póliza pertenezca al ámbito de los riesgos extraordinarios se tienen que dar dos condiciones. La primera, que sea una póliza del ramo de pérdidas pecuniarias diversas, se cumple, y la segunda es que la póliza cubra la garantía ordinaria de incendio, explosión, robo, avería o rotura de maquinaria o fenómenos atmosféricos. Esta segunda condición no se cumple y, por tanto, el seguro de alquiler no está incluido en el ámbito de los riesgos extraordinarios. Para que el consorcio asuma un siniestro, obviamente se tiene que dar una de las contingencias que os hemos explicado, que os comentaba hace un momento, y, por otra parte, también se tiene que haber producido un daño material directo sobre el bien asegurado. Estas son las guías de nuestra actuación. Y finalmente yo quería explicaros un poco nuestra experiencia en La Palma, en el volcán de La Palma. Ha sido una siniestralidad muy importante para nosotros, en la que se ha dado la circunstancia, además, de que el suelo es un bien no asegurable, pero no asegurable porque se presupone en el ámbito de los seguros que al suelo no le puede pasar nada, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en La Palma
ha sido que el suelo, en algunos casos, es posible que sí que haya perdido su valor, porque un terreno en el que había una vivienda se ha convertido en una zona de mal país, como llaman allí en la zona, con 20 o 30 metros de lava encima de lo que era el suelo primigenio y que no se sabe muy bien para qué se puede utilizar ese suelo, ¿no? Eso para nosotros ha sido novedoso y, digamos, que pone en duda pues, ese principio general, y yo creo que además es una diferencia importante respecto a las tasaciones inmobiliarias, pues que el suelo no es un bien asegurable, pero en siniestralidades como esta, pues sí que es verdad que ese principio básico que todos damos por sentado, pues puede que no sea del todo cierto, ¿no? La erupción se ha producido en la parte oeste de la isla, en esta zona que tenéis marcada en rojo. Hemos tenido gran acumulación de ceniza que ha generado incluso problemas de tipo estructural por la carga que supone la ceniza y los metros de ceniza que se han acumulado en algunas zonas. Daños por lava, viviendas que han quedado sepultadas por la lava, viviendas que han quedado parcialmente sepultadas por la lava y en algunos casos son recuperables, en otros no. Hemos tenido daños por movimientos del terreno, por terremotos de origen volcánico, por movimientos inducidos por la lava en su ascenso, y ha sido una siniestralidad con una gran componente de indemnización por inhabitabilidad y por pérdida de alquileres. En la isla de La Palma hay mucha vivienda turística, por tanto hay mucho seguro de viviendas en alquiler que aseguran a su vez la contingencia de inhabitabilidad o pérdida de alquileres en caso de que se produzca un daño material de este tipo. Nosotros hemos tenido cerca de 13.000 solicitudes de indemnización y tendremos que hacer frente, hemos hecho frente ya a la gran mayoría de estas indemnizaciones del orden de 240 millones de euros. Es la primera siniestralidad por terremoto que hemos tenido en este país. Ha habido erupciones anteriores, pero que no han generado daños. Y para nosotros ha sido una experiencia pues muy novedosa y bastante entretenida y bastante dura en algunos casos, ¿no? Bueno, como os decía, aquí esta es la distribución por zonas de las indemnizaciones que hemos pagado. Como os decía, ha habido indemnizaciones por inhabitabilidad o por pérdida de alquileres de larga duración. Hay todavía incluso zonas que por emanaciones de gases siguen siendo inhabitables. Y hemos tenido pues problemas, ¿no? Hay un bajo nivel de aseguramiento en la zona, hay los capitales, y a eso también ha contribuido. Me ha parecido oíros que sobre el incremento de costes que se ha producido en el sector de la construcción recientemente. Eso ha contribuido a agravar el problema de infraseguro que hemos detectado en la zona. ¿Cómo peritas un bien que está sepultado por la lava, ¿no? Tienes que acudir a medios indirectos, no sabes muy bien lo que había, tienes que hacer una estimación que no es la misma que la que puedes hacer cuando ves las cosas de primera mano, ¿no? En definitiva, ha sido una siniestralidad muy importante para nosotros. Hemos tenido que establecer baremos de valoración objetivos sobre la base de información previa que teníamos, en fin, una siniestralidad diferente a todas las demás a las que estamos acostumbrados, ¿no? La entrada, no sé si se ve aquí con las sillas, la entrada de reclamaciones ha sido absolutamente atípica. Nosotros siempre recibimos una gran cantidad de solicitudes de indemnización en los días posteriores a la ocurrencia y luego pues, el ritmo va bajando de forma asintótica hasta que se desaparece, ¿no? En azul aquí veis, no sé si se ve, pues es algo absolutamente atípico. Ha sido un ritmo de entrada de reclamaciones bastante homogéneo, con alzas y bajas que no tienen mucho que ver con las fechas de referencia de la siniestralidad, sino con la apertura de zonas que estaban excluidas, con las vacaciones, una siniestralidad en este sentido también atípico. Y finalmente hemos tenido que hacer una labor informativa muy importante para intentar explicar al sector, a los asegurados, a la sociedad en general, con claridad y con transparencia, pues cómo íbamos avanzando en la gestión de la siniestralidad, que para nosotros es lo mismo que decir en el pago de las indemnizaciones a los asegurados, ¿no? Y
Y nada más, esto es lo que os quería comentar. Quería agradecer al Observatorio la oportunidad de acompañaros, de haber explicado brevemente cuál es la función del consorcio. Y nada, y muchísimas gracias por vuestra atención.